Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la familia Dios. ¿Oyó usted bien? La familia Dios. Sí es la familia de Dios, pero es más que eso, es como un apellido, la familia Dios. Un apellido nos identifica como personas quienes somos y de dónde venimos. Y de hecho, Dios nos muestra en su palabra que Él está formando una familia. Es algo absolutamente asombroso y maravilloso. Si usted no ha escuchado acerca de la familia Dios o de lo que Dios está llevando a cabo en su plan, quizás es porque no es ampliamente predicado en la mayoría de las iglesias cristianas y mucho menos en otras religiones. Pero eso es lo que los apóstoles en la palabra de Dios, en la Biblia, la única fuente de verdad al 100%, dicen. Incluso lo denominan un misterio o uno de los misterios de Dios. Porque son cosas que están en la palabra de Dios, pero a menos que Dios las revele a través de su Espíritu, es difícil realmente entender lo que realmente significan. Pero para comenzar este episodio de la familia Dios, vamos a comenzar desde el principio. Vamos al libro de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, porque aquí se nos da una pista, un poquito de lo que es esto de la familia Dios. En el versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. La realidad es que hay dos palabras aquí muy importantes. La primera es Dios. Esta palabra en el hebreo es Elohim. Esta palabra Elohim implica pluralidad. No es solamente un ser en la familia Dios. Dice Dios, pero es plural. Y realmente está hablando de Dios el Padre y de Jesucristo. Por eso se refiere en plural, Elohim. Y dice otra palabra, la otra palabra clave aquí es hagamos. Porque denota que está hablando un ser al otro. Hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen, según nuestra, plural de nuevo, semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, etc. Pero esto que nos dice aquí es algo muy importante. Desde el primer capítulo de la Biblia nos dice, realmente revela, pero en oculto, el plan de Dios. Porque necesitamos conocer lo que es esta palabra Dios, Elohim, que es plural y que dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que hay dos seres. Y obviamente podemos entenderlo con las demás escrituras, con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca de Él mismo y de Dios el Padre, quien lo envió. Entonces aquí empieza a hablar de esto, ya de este tema de la familia Dios. Porque no solamente es el hecho de que dice Dios, que es plural, Elohim, y que dice hagamos, que también implica pluralidad, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aquí hay muchas pistas de esto, sino que también el mismo hecho de crear al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, que se ven de la misma manera, que sean de la misma manera, de la misma realmente manera física de verse, como es Dios. Porque somos muy distintos de todos los animales, de todo el reino animal. Quizás hay algunos que puedan parecerse como los monos, chimpancés, etcétera, que es de donde sacan algunas personas la teoría de la evolución, pero el hombre es muy distinto incluso a esos animales en sus características físicas, y estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero vamos ahora a Efesios 3 y versículo 9. Porque aquí nos habla más acerca de este misterio, acerca de esta familia, acerca de este plan maravilloso de Dios. En el versículo 9 dice: y para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo
del misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo. Aquí nos habla de este misterio. ¿Cuál es este misterio que ha sido escondido desde los siglos en Dios mismo? ¿Para quién? Para quien Él quiera revelarlo, a quien Él quiera revelarlo. Y habla acerca de Dios el Padre y de Jesucristo, porque dice que Dios, hablando de Dios el Padre, creó todas las cosas por Jesucristo. Y esa es la verdad, porque nosotros sabemos, como hemos estudiado antes en otros episodios, Jesucristo es la palabra. Y fue a través de la palabra que todo fue creado, porque Dios habló Dios y eso existió. Eso vino a tomar forma, excepto al hombre, porque al hombre Dios lo formó con sus manos del polvo de la tierra. Pero incluso eso fue por Jesucristo, porque dijo, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero este misterio, aquí también nos habla acerca de Dios el Padre y de Jesucristo, de la pluralidad de Dios. Y ellos dos son quienes son ahora la familia Dios. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice aquí en Efesios 3? En el versículo 10. Dice, para que la múltiple sabiduría de Dios pudiera ahora ser hecha conocida a través de la iglesia a los principados y los poderes en los lugares celestiales, de acuerdo a su propósito eterno, el cual ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos valor y acceso directo con confianza por medio de su propia fe. Y aquí es muy interesante lo que dice, porque se ha hecho realmente la múltiple sabiduría de Dios, se ha dado a conocer todo esto, porque esto es un propósito eterno que ha llevado a cabo a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y por Él, por Cristo, tenemos acceso directo delante de Dios el Padre. Cuando usted se inclina a adorar a Dios, a orar a Dios en sus rodillas, usted tiene acceso directo al trono de Dios si está orando en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos ese acceso directo por la propia fe de Jesucristo mismo. En el versículo 14 continúa, así entonces les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Y aquí es muy importante lo que dice el apóstol Pablo, porque está diciendo que no desmayemos ante sus tribulaciones, porque Él está trabajando para esto. Pero la causa es realmente lo que Él espera, lo que Él quiere. Pero aquí vemos que es de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada, de Dios el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que existe Dios el Padre y sabemos que existe su Hijo Jesucristo. Y ellos son actualmente la familia de Dios. Y es en ese nombre, Dios, la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Y en el griego, esta palabra Dios es Theos. De ahí viene la palabra teología, el conocimiento de Dios. Esa es la palabra Theos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es Elohim, implica pluralidad. La mayoría de las palabras son Elohim, cuando dice la palabra Dios en el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer también en Efesios 1, un poco atrás, porque aquí habla igualmente de la familia de Dios, del Padre y de Jesucristo, y de este plan maravilloso de crear esta familia, de traer más miembros a esta familia, que está compuesta, como ya mencionamos, por Dios el Padre y por Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 3 de Efesios 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo, de acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Y aquí realmente no está hablando de una predestinación individual de una persona, que ya todo está determinado. De lo que está hablando realmente es del sacrificio de Cristo, que
se fue determinado desde antes de la fundación del mundo que había de proveer una oportunidad de salvación, de redención a toda la humanidad en caso de que Adán y Eva pecaran, como llegó a suceder. Por eso habla que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él, y eso es solamente a través de la sangre de Cristo. De eso es de lo que está hablando. Pero nos ha escogido desde antes y nos va a decir ¿para qué? Leamos el versículo 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Pero quiero que hagamos énfasis en esta palabra filiación, porque nos ha predestinado por filiación. Esta palabra filiación en el griego es huiotesia. Y este huiotesia, de ahí viene realmente la palabra hijo. Realmente implica que nos ha predestinado para ser sus hijos. Dice, para ser sus hijos para sí mismos. Los hijos de Dios, los hijos mismos en la familia de Dios. Nos ha predestinado por filiación, nos ha predestinado por ser sus hijos para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Esta palabra huiotesia realmente significa hijos, ser hijos de Dios. Y este en realidad es el destino de cada uno de los seres humanos que se acercan a Dios. Dios no va a forzar a nadie a que sea su hijo, pero quiere que todos vengamos delante de Él, porque es el plan maravilloso que Él tiene. Por eso dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para ver un poco más acerca de este plan maravilloso de Dios, de esta familia de Dios, vamos al principio, en Juan 1:1, donde habla acerca de quién era la palabra. Porque dice que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y ya hemos visto que es la palabra a través de quien fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe en el mundo, en el cielo, en las nubes, arriba, en las aves del cielo, los peces del mar, en todo cuanto hay en el cielo, en la tierra y en el mar, fue creado a través de la palabra. Pero vamos a ver un poquito más de este misterio para corroborar lo que hemos visto acerca de el plan maravilloso de Dios, que es lo que quiere, tener más hijos en su familia. En el versículo 11, aquí mismo en Juan 1, dice, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios, incluso a aquellos que creen en su nombre, quienes no fueron engendrados por líneas de sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Es muy interesante que nos detengamos un minuto a meditar en esto, en lo que acabamos de leer. Porque dice que Él vino a los suyos y no lo recibieron. Pero a tantos como lo recibieron, dice que les dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Parte de esta familia Dios. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es Dios y porque Jesucristo también es Dios. Pero a los que lo reciben, a los que han recibido a Cristo, o a los que reciben a Cristo, Dios les da autoridad de poder llegar a ser hijos de Dios. Pero es algo en proceso. Es algo en proceso. Y dice incluso aquellos que creen en su nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que creen en Él, realmente tienen el poder para llegar a ser. Esto dice que es para poder llegar a ser, no que automáticamente ya lo son. Y dice cómo fueron engendrados, no por líneas de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Porque todos aquellos quienes vienen a Dios y después del arrepentimiento se bautizan con inmersión completa bajo el agua
y le son impuestas las manos para recibir el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu es engendramiento de una nueva creación espiritual. Por eso habla la palabra de Dios también acerca de que somos una nueva creación después de ser bautizados. No nacidos aún, pero sí engendrados. Una nueva creación. Porque un ser, un bebé engendrado ya es un nuevo ser, ya es una nueva creación. Ya tiene vida desde el momento de la concepción. Entonces, realmente aquí es lo que nos está diciendo, que fueron engendrados no por líneas de sangre. Esto no es algo físico, es algo espiritual. A través de la imposición de manos después del bautismo, para recibir ese Espíritu Santo, ese engendramiento espiritual en la mente y en el corazón de todos aquellos quienes creen en Dios y vienen a Dios. Y ahí es donde comienza a desarrollarse este plan en cada uno de aquellos que creen en Dios, en el verdadero Dios y en Jesucristo y en todo lo que dice su palabra. Incluso el apóstol Juan habló de esto y lo dice claramente, que somos hijos de Dios, como acabamos de leer en Juan 1, que les dio autoridad a todos los que creen en su nombre. Y creer implica muchas cosas. Implica creer lo que dijo, no solamente que Él lo dijo o que Él existe. Y en 1 de Juan 3, versículo 1, dice: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y es muy interesante porque aquí nos corrobora lo que ya leímos en Juan 1, que es para ser hijos, ya lo que leímos en Efesios, acerca de huiotesia, de ser hijos, hijos legítimos, hijos directos de Dios. Y realmente la doctrina de la Trinidad es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque encierra tres personas en uno, pero el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios, no es una tercera persona en la Trinidad. Existe Dios el Padre y Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una tercera persona, no es un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque si fuera un círculo cerrado, nadie puede entrar. Es un círculo, es un misterio, nadie lo puede entender, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es Dios el Padre y Jesucristo. Incluso todos los apóstoles, cuando comienzan sus epístolas y sus cartas, hablan acerca de Dios el Padre y de Jesucristo. Sobre todo el apóstol Pablo, que siempre en su introducción les desea gracia y paz. Les manda gracia y paz a todos en el lugar donde están, dirigida esa carta. Y dice en el nombre del Padre y de Jesucristo. Pero no menciona el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera verdaderamente una persona, qué omisión tan grande sería. Y Jesucristo nuestro Señor dijo, recordemos, que la blasfemia contra el Padre o el Hijo le sería perdonada, pero no la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la esencia de Dios, no es una persona separada. El Espíritu Santo es realmente quienes Dios el Padre y Jesucristo son, y también todos los que estén en su familia, pero el engendramiento es a través de ese mismo Espíritu Santo. Y en realidad es apenas el comienzo del desarrollo, porque el nacimiento toma lugar en la resurrección de los muertos, cuando se es nacido de espíritu. Jesucristo mismo nos dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y nosotros aún somos carne, no somos espíritu todavía, pero hemos recibido, aquellos que hemos sido bautizados, recibido ese espíritu de engendramiento a través de la imposición de manos después del bautismo. Y lo que nos dice en el versículo 2 es asombroso. Aquí en 1 de Juan 3 dice, amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y esto es algo maravilloso, porque ahora somos los hijos de Dios. Porque cuando un bebé es engendrado en el vientre de su madre, ya es hijo. Ya es hijo. Pero aún como se está formando un bebé en el vientre de su madre,
que aun cuando es un puntito de vida y va creciendo, después empieza con la cabeza y después se van formando las piernas, los brazos, todo exactamente de esa misma manera. Es el proceso de conversión espiritual en la mente y el corazón de todos aquellos que están siendo llamados por Dios ahora. Y lo maravilloso de este plan es que Dios le da una oportunidad a todas las personas que han vivido. Quizás no ahora, porque hay muchos que han muerto sin haber conocido el nombre de Jesucristo, pero la Biblia también habla, y hablaremos en otros episodios acerca de este plan maravilloso de Dios que está revelado a través de sus fiestas santas, pero la Biblia habla de que todos los muertos volverán a vivir y van a tener una oportunidad de conocer a Dios, una oportunidad de responder al llamamiento de Dios. Pero si usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos, quizás es porque Dios lo está llamando a usted al arrepentimiento, al bautismo, a la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y comenzar esta nueva vida en Dios. Pero dice que aquellos que son engendrados ya por el Espíritu Santo, no por la voluntad de hombres ni por líneas de sangre, ya son los hijos de Dios. Como dijo el apóstol Juan, ya somos los hijos de Dios. Y así como un bebé se va formando, pero no es un bebé completamente formado y no se ve cómo va a ser y su forma cambia y su apariencia cambia. Y cuando ya está totalmente formado, entonces el bebé nace. Así igualmente dice aquí que aún no ha sido revelado lo que seremos. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de formación. Pero lo explica, dice, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y sea la resurrección de los muertos en Cristo, dice, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Es algo maravilloso, es un misterio. Pero Dios nos ha dado en forma física un proceso similar para poder entender este desarrollo espiritual. Y dice en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Se acerca a Dios, busca a Dios, lee su palabra, escucha su voz. Vamos ahora a Romanos 8, donde también habla acerca de esta familia Dios, de este misterio maravilloso. En el versículo 14 dice, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Está corroborando lo que ya vimos en los otros versículos acerca de ser hijos de Dios por filiación, siendo sus mismos hijos. Y ese mismo espíritu, si estamos siendo guiados por ese espíritu, somos hijos de Dios. Y no hemos recibido, este no es un espíritu de temor o de esclavitud hacia temor, sino que este es un espíritu de filiación, de amor de padre hacia hijo y de hijo hacia padre, que clama Abba, Padre. Y Abba es un término de cariño, como decir papá en vez de padre, como decir papi, como decir algo así, que es con ternura, clamando a Dios nuestro Padre, porque Él nos creó a todos. Y este mismo Espíritu Santo, con nuestro mismo espíritu humano, clama y testifica realmente que somos hijos de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos 8. Y es algo maravilloso, porque no termina ahí. En el versículo 17 dice, entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos junto con Él, para poder también ser glorificados junto con Él. El propósito de Dios es absolutamente maravilloso. La familia Dios es algo increíble, pero está en la palabra de Dios. Lo dice una y otra y otra y otra vez, que somos hijos de Dios. Y no solamente porque Él nos haya creado, o Él creó a Adán y de ahí venimos todos, sino por este engendramiento, hijos espirituales, para poder nacer de nuevo en la resurrección, para entrar entonces en el reino de Dios, un reino espiritual.
y ser parte de esta familia Dios. E igual, así como uno nombra a un bebé cuando nace, Dios también dice en su palabra en el Apocalipsis que Él nos va a dar un nombre nuevo y también el apellido, porque dice que en Apocalipsis que nos va a dar también el nombre de su Dios, dice Jesucristo mismo, que es el nombre de Dios el Padre, el apellido de la familia Dios. Es algo asombroso estudiar este tema de la familia Dios. Entonces, si Dios está abriendo sus ojos, pídale que le muestre todo esto acerca de este maravilloso plan que Dios tiene para usted, para hacerlo coheredero junto con Cristo de todo el reino de Dios, pero por amor de Dios el Padre, por el amor de Jesucristo, que es a lo que usted está quizás siendo llamado en este momento. Por el momento me despido, pero ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.